capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 5. Dice la Biblia: Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento, Señor. Nos permite, Dios, estar reunidos para escuchar tu palabra. Señor, gracias por recordar, Señor, cómo tienes control de cada circunstancia, y lo vemos evidentemente en el libro del Apocalipsis, donde el plan tuyo se llevará a cabo, Dios. Ahora, Señor, que vamos a escuchar el tiempo de predicación, ruego que nos hables a cada uno. Bendice este tiempo, Señor, y edifica la iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando miramos el libro de Job, todos saben que el libro de Job gira en torno a aquellas circunstancias adversas que experimentó el personaje principal del libro de Job. Este hombre tuvo que enfrentar diferente tipo de adversidades. Llámese la pérdida de sus hijos, familia, pérdida de bienes, incluso la pérdida de su misma salud. Cuando miramos el libro de Job entonces, vemos que de acuerdo al capítulo 2, versículos 11 al 13, luego de que Job está en esta terrible calamidad, 3 amigos de él en primera instancia, porque hubo un cuarto que aparece más adelante del libro, vinieron para tratar de consolarle. Pero dice la Biblia que era tal el dolor, la angustia, la dificultad por la que estaba atravesando Job, que lo único que pudieron hacer fue quedarse al lado de él callados por espacio de 7 días. Mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 2 de Job. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Trataron de consolarle, trataron de alentarle. Pero al ver la circunstancia por la cual estaba atravesando Job, que era terriblemente su dolor, optaron más bien por acompañarle nada más, no decir nada y quedarse con él por espacio de 7 días y 7 noches. Todo el libro de Job gira en torno a los discursos de estos, en primera instancia, 3 amigos, uno cuarto. Cada discurso que ellos pronunciaron para con Job, tratando de hacerlo recapacitar. Es cierto que en algunas cosas se equivocaron. Algunos decían que Job era un hipócrita, que quizás estaba sufriendo tanto porque era un pecador. Si Job fuera realmente justo, decían sus amigos, Dios no lo juzgaría así. Los padecimientos suyos, le estaban diciendo a Job, no es sino el resultado de su propio pecado. Así lo trataban de alentar. Todos estos discursos, así usted va a encontrar el libro de Job, habla un amigo de Job, se calla este, habla el otro. Luego el otro, me refiero, como dice el capítulo 2, versículo 11. En primera instancia a Elifaz, a Bildad y a Zofar. Estos son los 3 primeros. El último que habla es el más joven, llamado Eliú. Pero en primera instancia fueron estos 3 que trataron de alentar, confrontar o quizá llevar, según ellos, al arrepentimiento a Job. El libro entonces gira en torno a 3 discursos que dan. El primero en hablar es Elifaz. Mire, capítulo 4, versículo 1. Dice de esta manera. Entonces respondió Elifaz, temanita, y dijo. Ahí comienza su intervención el primer amigo de Job, llamado Elifaz. Esta intervención no solo va a ser la única. Él habla en el capítulo 4, versículo 1. Más adelante en el capítulo 15, versículo 1, otra vez lo vemos hablando. Respondió Elifaz temanita y dijo. Luego más adelante en el capítulo 22, vuelve a hablar otra vez Elifaz. Capítulo 22, versículo 1. Respondió Elifaz temanita y dijo. Como es el primero en hablar Elifaz, el amigo de Job, su intervención la encontramos aquí en lo que leímos hace un momento, en el capítulo 4. Y en este primer discurso que hace Elifaz, lo que trata de hacer Elifaz es reconvenir a Job. Vuelva conmigo al capítulo 4. Trata de reconvenirlo acerca de la reacción que ha tomado Job frente al sufrimiento. Y dice el versículo 2, si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Lo que hace Elifaz es decirle palabras más, palabras menos a Job, que él está manifestando algunas evidencias de que se ha desanimado. ¿Notaron? ¿Saben ustedes que hay evidencias de que alguien se encuentra en desánimo? ¿Que está desalentado?
Quizá el mismo desalentado no se dé cuenta de que está en esa condición. No podemos dejar de lado el terrible sufrimiento de Job, por supuesto que sí. No fue fácil para él perder sus hijos, que murieron todos en un día, sus 10 hijos. No fue fácil para él perder sus bienes materiales. No fue fácil para él escuchar las palabras de su esposa diciendo maldice a Dios y muérete. Terrible para él mirar que su salud está deteriorada. Día tras día, la vida de Job gira en torno a un profundo y terrible dolor. Pero el grave problema estuvo en que Elifaz le dice, mira, tú te has desalentado, versículo 5. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. El primer discurso entonces que profiere Elifaz es para reconvenir a Job y decirle que aunque él está atravesando por un terrible tiempo de angustia, hay ciertas evidencias que describen que Job se ha desanimado. Ese es el título del mensaje para este día. Las evidencias del desánimo. ¿Cómo saber si alguien que me escucha hoy aquí quizás está desanimado? Usted dirá, ¿yo desanimado? Job quizá pensaba que no. Tal vez él pensaba que era lo natural. Si estoy pasando por esta circunstancia debe ser mi luto, ¿no? Luto por mis hijos, preocupación por mi vida financiera que perdí todo, incluso preocupación por mi salud, porque dice la Biblia de que Job fue herido con una sarna maligna y que tomaba un tiesto para rascarse. Tal vez alguno podría pensar, bueno, no es desánimo, es preocupación debido a lo que estás viviendo. Pero Elifaz va un poco más allá y le muestra a Job que hay algunas evidencias en su vida que son indudables de que se encuentra desanimado. ¿Cuáles son algunas de ellas? Capítulo 4, versículo 2. Mire lo que dice. Si probáremos a hablarte, te será molesto. ¿Pero quién podrá detener las palabras? Lo primero que manifiesta aquel que está desanimado es que el desanimado no quiere escuchar. ¿Vieron? Y es exactamente lo que le dice Elifaz a Job. Una vez que has entrado en desánimo, mira, la verdad es que a lo mejor no quiere ni escuchar a nadie. El desanimado se cierra su oído y su corazón para que nadie le diga nada. Y le dice Elifaz a Job, esa es evidencia. Tal vez, Job, si tratáramos de hablarte a ti, él dice, te sería molesto. Muchas veces el desanimado no quiere escuchar. Y cuando tratan de hablarle, le es molesto para él. ¿No fue este el caso de un profeta del pasado? Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo menor que mis padres. Cuando alguien está desanimado, toma la actitud de Elías. Leímos en el versículo 1 que dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y cuando viene le dice, mira, así como tú has hecho con los profetas, mañana a esta hora también te vamos a matar a ti. Elías se desanima y se va, viendo el peligro. El desanimado no quiere oír. Y esto es la evidencia de que está en desánimo. Quizá el desanimado se aísla. No quiero oír a nadie. Es aquel que dice, yo no quiero que nadie me diga nada, ya sé lo que me van a decir. Es aquel que dice, yo ya sé qué tengo que hacer. Pero la verdad es que detrás de esa actitud se encuentra el desánimo que está gobernando su vida. Job no quiere oír. Y en el capítulo 4 dice Elifaz, mira, Job, si probáremos, es decir, si tratáremos, capítulo 4, versículo 2, si probáremos a hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? Es como si dijera Elifaz, bueno, yo sé que tú, Job, estás tan desalentado, tan desanimado, que no quieres oírme, pero con todo y eso te lo voy a decir. Estoy que me hablo, dice Elifaz. ¿Quién puede tener las palabras? Tengo que decírselo. Si hay algo que no quiere hacer el desanimado es escuchar. No escucha consejos, no escucha razones, no quiere escuchar a nadie, se encierra en su profundo desánimo. Y llegan algunos hasta el extremo de Elías. Elías se aisló, se metió en una cueva. No quería ver a nadie. ¿Le ha pasado a usted eso? Quizá puede estar alguien en esa circunstancia. Yo me encierro en la casa, en el cuarto, a nadie quiero ver, con nadie quiero hablar. Ese tal vez es un indicador que se encuentra desanimado. No podemos pasar por alto que el desanimado no quiere escuchar ni siquiera la palabra de Dios. No conozco el caso de alguien que esté desanimado y diga, estoy escuchando la palabra de Dios. No quiero escuchar la palabra de Dios. El desanimado deja de asistir a la iglesia, el desanimado deja de leer la Biblia, deja de orar. Porque la oración, la lectura de la palabra de Dios hace lo contrario, ¿no? En lugar de desanimarnos, nos alienta. ¿Qué dice Proverbios 15:10?
Algo similar quizás estaba pasando en la vida de Job. Y miren lo que menciona allí. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Tal vez para el desanimado será molesto que le digan que tiene que asistir a la iglesia, que debe seguir en su vida cristiana, o que quizá lo intenten hacer recapacitar de su condición. Proverbios dice que la reconvención es molesta al que deja el camino. ¿Usted se molesta porque lo reconvienen? ¿Porque le llama la atención? Si es así, es porque ha dejado el camino. Eso lo dice Proverbios. El que deja el camino y cuando intentan reconvenirlo se molesta. Oye, estás actuando mal. Estás yendo por mal camino. Te estás equivocando. Estás actuando mal. La reconvención es molesta para el que deja el camino. Aunque intenten hacerle ver sus errores, aunque intenten corregirle, el que está desanimado no quiere oír. Y ese era el caso de Job. ¿O por qué tuvieron que venir los amigos de Job y sentarse con él 7 días y 7 noches? ¿Será que quería oírlos? No, después de ese día, capítulo 4 de Job, ahora Elifaz toma la vocería y comienza a hablar en primer lugar. Ha pasado esos 7 días que han estado ahí acompañando a Job en su dolor, sin decirle nada, y ahora dice, bueno, trataremos de hablarte, pero yo sé, Job, que te vas a molestar, que aunque intentemos recapacitar contigo, ponerte en la situación correcta, amonestarte, corregirte, decirte que reacciones, la verdad es que esto te va a producir más bien, en lugar de bienestar, molestia. El desanimado se molesta cuando intentan hacerlo recapacitar. Fíjese y verá, a mí que no me digan nada, ahorita no estoy para discursos, para sermones. ¿Ha escuchado usted eso? Esa es la evidencia de alguien que se encuentra desanimado. Pero Elifaz sigue avanzando y menciona otra evidencia de que así era, Job está desanimado. Capítulo 4 de Job. Miremos el versículo 3 y 4. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. ¿Cuál es la otra evidencia de que Job está desanimado? Y es la más notoria quizá de todas. Y es la de dejar de lado los deberes. El desanimado deja de lado sus deberes, ¿no? Elifaz le dice, oye, veo de que ya no haces lo que antes hacías. Tú antes, Job, enseñabas, fortalecías, esforzabas, al que tropezaba lo enderezabas. Un indicador de claro desánimo de Job era de que había dejado de lado sus deberes. Ya no estaba haciendo nada por otros. Antes Job enseñaba a algunos. Al que estaba desviado lo enderezaba sus palabras. Al que estaba débil lo fortalecía. Esos son deberes que tiene cada cristiano. Pero ahora, como está desanimado, ¿qué ha hecho Job? Ha dejado de lado sus deberes. El que se ha desanimado entonces deja de lado lo que Dios le demanda como cristiano. ¿Qué deberes usted sabe que debe hacer como cristiano y ha dejado de lado? El cristiano desanimado ya deja de lado el deber de la oración, de leer la Biblia, de asistir fielmente a la iglesia, de hacer lo que Dios nos demanda como cristianos, y esa es una evidencia de que se encuentra desanimado. ¿Qué ha hecho Job? Ha dejado todo de lado. Es más, de acuerdo a lo que dice el versículo 3 y 4, Job ya no enseñaba, Job ya no fortalecía, no alentaba a otros, ya no era de apoyo, y esto pasa en muchos desanimados. Se les puede llamar a los desanimados en esa actitud los ya no oran, ya no asiste a la iglesia, ya no lee la Biblia, ya no quizá comparte su fe a otros, ya no está fielmente en la congregación. Se pueden llamar los ya no, o también diríamos los aba. Ese cristiano oraba, se congregaba, de vez en cuando ayunaba, aconsejaba, pero ya no, porque es la evidencia del desánimo en su propia vida. Y esto lo tenía Job. Job está evidenciando de que está desanimado, ¿no? Por eso Elifaz le dice, yo me acuerdo que usted, Job, era el que fortalecía, el que enseñaba, el que enderezaba, el que aconsejaba. Y así hay muchos en la iglesia. Yo me acuerdo de ese hermano no era el que, no era el que servía allá en tal lado y hacía esto y lo otro. Sí. Y ya no, ¿por qué? Quizá el desánimo. Y algunos hasta lo dicen, yo era el que, ¿ha escuchado usted eso? Este hermano, yo era el que en la iglesia era él. Ya no, siempre en pasado. Porque una evidencia del desánimo es que se dejan de lado los deberes. Ese es un indicador al cual el cristiano debe prestarle mucha atención. Si usted comienza a dejar de lado sus deberes como cristiano, créame, es la evidencia de que el desánimo está gobernando y controlando su vida. ¿O cuál es la explicación de por qué dejó sus deberes? ¿Por qué ya no hace lo que antes hacía? ¿Cuál es su explicación? ¿Se animó mucho? ¿Avanzó en el Señor? ¿Sintió un vivo celo por el Señor y escondió en una cueva? Porque esa fue la excusa que le dio al Señor. Elías, ¿qué haces en la cueva? No, Señor, he sentido un vivo celo. ¿Y qué hace en una cueva? Tan celoso y
metido en una cueva, ¿no? ¿O por qué usted se aísla? ¿Por qué no quiere escuchar el consejo? ¿Por qué no quiere retomar sus deberes? ¿Porque está muy animado? ¿O cuál es la fuente? Desánimo, ¿no? Y esto fue lo que trató de hacer Elifaz con Job. Porque Job no veía esto. Como dije, era tal la angustia, el dolor de Job, que él pensaba que quizá era natural lo que estaba haciendo. Él creía que era natural, a lo mejor ya no oír a nadie. Es natural. Yo ya no quiero oír a nadie, ya no quiero hablar con nadie. Es natural eso. Es natural que ya no haga lo que antes hacía. Es natural que el cristiano deje de lado sus deberes como cristiano. No es natural, ¿no? Y esto es lo que está haciendo Elifaz con Job, tratar de llevarlo a que reflexione. Pero había otra evidencia que le menciona Elifaz a Job. Le dice, Job, date cuenta que estás desalentado. Versículo 5. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿qué pasa? Te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Otra prueba del desánimo de Job era que Job se está enfocando solo en su problema. ¿Vieron? Ahora dice Elifaz, que el mal ha venido a ti, te desalientas. Y que ha llegado hasta ti, te turbas. Pocas palabras. Job ahora solo está centrado en su problema. En sus problemas. Incluso Job ha caído en el autocompadecimiento. Que esa es una de las etapas finales del desanimado. Pobre yo. Es que nadie sufre como yo. Nadie entiende mi circunstancia por lo que yo estoy viviendo. Es que nadie está pasando por eso. Usted no puede hablar de eso porque usted no lo está viviendo. Trate de ponerse en mis zapatos, dicen algunos. Trate de pensar. Tenga un poquito de compasión, no sea misericordia. Esa es una etapa de autocompadecimiento. Claramente es un reflejo de que está desanimado. El desanimado se centra únicamente en su problema. ¿En qué se centró Elías? Se centró en el desánimo que le produjo escuchar que mañana lo iba a matar Jezabel. En eso se centró y se le acabó el mundo. Aquel hombre que había sido usado por Dios y que le había dado una victoria en el Monte Carmelo contra todos esos falsos profetas, ahora se centró en que lo iban a matar. ¿Y qué hizo? Se metió en una cueva. Ya no quiere ver a nadie. Como profeta tenía que amonestar a la nación de Israel, volverse de la idolatría. Ahora está en la cueva, no cumple sus deberes y ahora está únicamente centrado en su problema. Esto es lo que le dice Elifaz a Job. Ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿qué pasa? Te desalientas. Antes era el que hablaba y no, hermano, hay que ser fiel al Señor. Y cuando le toca, es el primero que dicen en un término raro, que suena coloquialmente, es el primero que escurre el bulto. ¿Se entiende esa expresión? El cristiano que eso era antes el que decía, no, hermano, fieles al Señor. Pero cuando le toca a usted, es el primero que tira la toalla, ¿no? Eso era Job. Y eso es lo que está haciendo Elifaz. No que antes usted alentaba a Job, no que antes a todos se exhortaba, porque mire, hasta eso hacía Job. Versículo 4, al que tropezaba enderezaban tus palabras. Cuando Job veía a alguien por ahí torcido, era el que exhortaba, era el que enseñaba, pero cuando le tocó pasar por la angustia, ¿qué? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la exhortación, la amonestación? ¿Dónde quedó el celo que profesaba? ¿Dónde queda el celo de algunos cristianos que cuando les llega el momento ahora sí de la dificultad, de la adversidad, ¿dónde les queda eso? A ver, este era Job. Job ahora está autocompadeciéndose. Job ahora está centrado en su problema. No quiere salir de ahí. Ya no le importaba los que necesitaban su ayuda. Por eso ya no enseñaba, por eso ya no ayudaba a nadie. Ya no le importa nada. Lo había hecho a Job, alguien que no miraba más allá. Muchas veces el desánimo nubla la mente de la persona, ¿no? Y los ojos. No ve más de ahí. ¿Qué es lo primero que ve el desanimado? Ahí. No puede mirar más allá. Lo absorbe el problema, la circunstancia de tal manera que ya no ve más. Y esto pasó en la vida de Job. El desánimo ha vuelto a muchos creyentes egoístas y hasta poco esforzados. Incluso hasta mediocres. Ellos se han olvidado cómo ve Dios el desánimo. ¿Sabe cómo lo ve Dios? Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Y luego el versículo 13. Mire cómo lo ve Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, esa Jezabel sí es muy mala. Tiene razón Elías, que es que Jezabel, claro. Yo también estaría asustado porque Jezabel es terrible. ¿Qué le dijo? ¿Qué haces aquí? O sea, ¿qué pasa? Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? Lo confrontó, ¿no? Dios no justificó en ninguna medida el desánimo del profeta Elías. Lo confrontó. ¿Qué haces aquí escondido en la cueva? Elías, yo no te he puesto para que estés en una cueva. Tienes que ir a amonestar al pagano del rey Acab, su mujer, el pueblo de Israel. ¿Qué haces aquí en la cueva? Porque el desanimado a veces quiere que toda la gente se ponga del lado de él. Y esto fue lo que trató de hacer Elías. ¿Qué haces aquí? He sentido un vivo celo por ti, Dios. Y estoy aquí escondido porque si me matan te quedaste sin profeta. A eso llegó Elías. Han acabado con todo, me buscan para matarme. Y mira, Señor, si me matan, te quedaste sin profeta en Israel. ¿Sabe qué está intentando hacer? Que Dios se ponga del lado de él. Y le diga, ay, tienes razón, Elías. Sigue en la cueva. Sigue dejando de lado tus deberes. Autocompadecido. No, cuando Dios vio esto, confrontó el desánimo de Elías, ¿no? Por eso le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?
Quizá eso sea lo que hace Dios con alguno que está desanimado. Le dice, hey, sacúdase, ¿qué está haciendo? ¿Está bien que reacciones así? ¿Está bien que te comportes de esa manera? ¿Está bien que te desalientes? ¿Que dejes todo por la borda? ¿Está bien eso? No. Dios jamás justificó el desánimo del profeta Elías. ¿Habría de justificar nuestro desánimo o desaliento? ¿Podremos excusarnos quizá como Elías delante de Dios, que las conoce todas, se sabe todo? Él sabe todo. ¿Qué podemos decirle a Dios? Quizá Dios venga a usted en su cueva del desánimo. ¿Qué le va a decir usted a Dios? ¿Cuál será su excusa? ¿Qué le va a decir usted al Señor? Créame que el Señor dice, ¿qué haces ahí en la cueva? Sal de la cueva. Lo que vino a hacer Dios con Elías fue sacarlo de la cueva. Porque después de esto, mire, dice el versículo 12 del primer libro de Reyes, capítulo 19. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso ¿a dónde? A la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe cuál fue el método de Dios para sacar a Elías de la cueva? Un terremoto, un fuego, un viento, un silbo apacible. A veces Dios trae peores circunstancias para sacarlo de su cueva. Porque es que simplemente el caso de Elías fue porque le dijeron, porque escuchó que le mandaron a decir, lo voy a matar, le mandó a decir. Un rumor de Jezabel que le mandó una razón con alguien. Ese era todo el problema de Elías. A veces, si usted se fija, el desanimado exagera el problema. ¿No le ha pasado eso? ¿Que el desanimado exagera? Ese era todo el problema. El problema era un triste rumor. Mañana lo vamos a matar, pero no dice que no vinieron a matarlo, no dice vino a matarlo. Simplemente te vamos a matar. Ese era todo el problema. ¿Y qué hizo Dios para sacar a Elías de su desánimo? Envió un terremoto. Volviendo al capítulo 4 de Job, claramente vemos que Job está desanimado. Por eso le dice las palabras del versículo 5 de Elifaz a Job. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Y miren lo que le dice el versículo 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. Tremendo, ¿no? ¿No que usted tiene temor de Dios? ¿No que usted tiene la Biblia? ¿No que usted ora? ¿No que usted busca de Dios? Recapacite ahora. Porque la verdad es que después de ver todo esto, sé que estás desanimado. O en las palabras textuales que pronunció Elifaz, te desalientas. Como dije al comienzo, hay muchos indicadores en la vida de una persona que le están diciendo que está desanimado, desalentado. Los mismos síntomas que tenía Job era evidencia de que sí estaba. Esto no se lo dijo Elifaz quizá por molestarlo, sino porque les recapacita. Se dio cuenta, era notorio a la vista de Elifaz que sí Job estaba desanimado. Quizás sea el caso suyo. Es evidente que usted está desanimado, desalentado. Es evidente por las circunstancias, sus actitudes. ¿Cuál será su actitud frente al desánimo entonces? Quizá alguno tomará este mensaje como lo que dice el versículo 2 del capítulo 4, ¿no? Le va a ser molesto. No lo va a querer oír. Lo va a echar en saco roto. Una vez más, una confirmación de que esta persona se encuentra desanimada. Si probáremos hablarte, te será molesto. En pocas palabras, te será fastidioso. Que te digan que estás desanimado, que recapacites, que mires que vas por mal camino, que no está bien la actitud. Te será molesto. ¿Cuál será entonces su actitud? El desánimo es algo terrible, que cuando llega a una vida debe atenderse, ¿no es cierto? ¿Y cómo se debe atender el desánimo? De una forma espiritual, no hay otra manera. La manera de atender el desánimo es de una manera espiritual. Y esto para evitar algo, ¿sabe qué evita? Que el desánimo avance. Porque una vez el desánimo avance en su vida, vendrá una circunstancia sobre otra, ¿no? Mire ya dónde va Job. Ya no quiere cumplir sus deberes, ya no quiere oír a nadie, está metido en su problema y pobrecito de él, nadie más que él. Así está Job. Y si él no atiende esto, va a avanzar. La pregunta para usted en este día sería, ¿cómo está usted? ¿Está desanimado? Tiene que tener su desánimo, porque si no, va a avanzar a algo peor. La verdad es que me he desanimado. Ayúdame, perdóname, fortaléceme y que con tu gracia pueda yo retomar mi vida cristiana como venía antes. Ese es el grave problema que hay en las iglesias hoy en día. Mucho cristiano desanimado. Y se refleja en las circunstancias, la manera como ellos viven, cómo se comportan. Y honestamente delante de Dios, cada uno de los presentes, meditando en la palabra de Dios. Quizá usted es un Job hoy o un Elías. Hay indicadores de circunstancias, actitudes en su vida que quizá estén diciendo que usted esté desanimado. ¿Por qué no le pide al Señor que le fortalezca, que le ayude, que pueda usted pasar la página del desánimo, salir de esa circunstancia, con lo que siempre vamos a orar? Señor Dios, Padre eterno, damos gracias por este momento y qué bueno, Señor, el poder revisar nuestra vida.
Quizás, Señor, el desánimo puede llegar de una manera solapada, de una manera que no nos damos cuenta en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a revisarnos en este día. Que podamos, Señor, atenderlo, que no avance en nuestras vidas. Quizás, Señor, haya alguien en medio de la iglesia desanimado. Te suplico para que a través de este mensaje hayas hablado a su vida, a su corazón. Tu Espíritu Santo y tu gracia, Señor, obre en su vida y pueda, Señor, volver a retomar con firmeza, con celo, con amor, con abnegación, su vida y su caminar cristiano. Gracias porque nos permite, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y que ella sea como un bálsamo para nuestras vidas. Te ruego, Señor, para que ayudes a cada hermano que está batallando con el desánimo. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que a través de este servicio, Señor, seamos fortalecidos y llevados, Señor, a un crecimiento y una madurez de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.